Aspectos diagnósticos en salud mental, 8º Congreso Internacional Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, GLADET, y 9º Simposio del Autismo del Sistema DIF Jalisco. Para iniciar las actividades tenemos el curso taller Uso de la Guía MHGAP, que será impartida por el doctor Andrés González Meléndez, por parte de México. El doctor González Meléndez es médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, coordinador de estudios de investigación en la unidad VIH, especialidad en psiquiatría en el Hospital San Juan de Dios, ha ocupado la jefatura de enseñanza de servicios asistenciales y la coordinación de la consulta externa del Hospital San Juan de Dios y actualmente es subdirector del desarrollo institucional del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Vamos a dar un aplauso al doctor. Bueno, bonito día. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la guía de intervención MHGAP. Esta es una guía que, publica la OMS, tiene ya un poquito de tiempo. La idea va a ser trabajar un poquito sobre lo que viene siendo los objetivos que tiene como la plática como tal. Ahorita los vamos a platicar, vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes y aquí vamos a hablar acerca de todas las situaciones que hay alrededor de la guía, por qué es relevante platicar acerca de ella. Es interesante que la guía la empezamos o la propusimos como tema para este simposio por el hecho de que, estamos trabajando desde el Instituto Jalisciense de Salud Mental y tenemos compañeros de SECOSAMAS y CISAMES para los que era la idea inicial el presentar este tipo de taller. Uno de los indicadores que existen dentro de los indicadores gubernamentales es qué tantos médicos, por ejemplo, se capacitan en esta guía, de manera que una meta importante para nosotros es hablar acerca de estos temas. Vamos a hablar acerca de las generalidades en específico y ya de ahí vamos a hablar un poquito acerca de actualizaciones en el tratamiento. La idea es más o menos esa. Si tenemos oportunidad y tiempo, porque la guía es muy vasta, vamos a hablar acerca de una integración de conocimientos y vamos a tratar de resolver todas las dudas que hay al respecto. Vamos a utilizar de ejemplos 2 módulos, porque es imposible revisarlos absolutamente todos. Empezando con antecedentes, la OMS se da cuenta de lo siguiente: más del 45% de la población mundial vive en países donde hay menos de un psiquiatra por cada 100,000 personas. Y esto nos da una idea de que el acceso a la salud mental, sobre todo previamente, cuando no existía como esta parte de la atención en primer nivel, o por lo menos no de manera tan importante, era muy difícil para pacientes con esquizofrenia, era muy difícil para pacientes con trastorno bipolar, con depresión, recibir un tratamiento que se considerara adecuado. Aquí en México también sucede esto. Hace unos años estábamos platicando con uno de los representantes médicos y nos comentaba que en Jalisco había aproximadamente 7,700 psiquiatras para toda la población en general. Veíamos que básicamente los mismos psiquiatras que fallecían eran los que salían egresados, entonces no había como un crecimiento en este tipo de procesos y nuevamente se vuelve muy complejo la atención en salud mental o para los pacientes en salud mental. Lo que sí es que OMS se da cuenta de ese tipo de situaciones y entonces decide crear una guía de intervención cuya meta específica sea trabajar sobre salud mental, sobre problemas neurológicos y sobre abuso y uso de sustancias. De manera que, de todas las patologías que existen de este tipo, la OMS dice cuáles son las que tienen más carga, cuáles son las que cuestan un poco más de trabajo para los países. Económicamente es más pesado resolverlas y decide esos 3 criterios. Hay una carga elevada en cuanto a la mortalidad, morbilidad y discapacidad, hay grandes costos económicos asociados y se asocian a violaciones de derechos humanos. Entonces crea la primera guía, la primera versión, la versión 1.0 en 2010 y básicamente se definen como prioritarias las siguientes enfermedades, lo que viene siendo la psicosis, depresión, trastornos mentales y conductuales del niño y del adolescente. Esto incluye autismo, incluye trastorno por déficit de atención y hiperactividad o trastornos de conducta en general, discapacidad intelectual también viene aquí dentro. Después, epilepsia, autolesiones y suicidios, conductas autolesivas sin intencionalidad suicida y el suicidio como tal. Trastornos por el consumo de sustancias que incluyen
las 10 categorías, por ejemplo, que vienen registradas en el CIE-10, demencia y otros tipos de patologías que, si bien no caen dentro de estas, están asociadas a. Pero la pregunta se vuelve si es relevante aquí en México. Esta guía, la idea es la aplicación a nivel mundial, pero para nosotros, ¿es relevante? Sí. Tenemos que en 2013 la tasa de suicidios anual era de 8.2, para mujeres 1.8, para hombres 4.9 por 100,000 habitantes. Si vemos, va creciendo conforme va pasando el tiempo, llegando a 2023 estar en 11.4, en hombres 6.8 suicidios por cada 100,000 habitantes y 2.5 en el caso de las mujeres. En ese caso, nosotros, ya enfocándonos un poquito en lo que viene siendo Jalisco, tenemos que la tasa está alrededor, por encima de la media, está en 7.4. Ya nos estamos acercando a la parte alta. Normalmente vemos que en el norte hay mucho problema acerca de este tipo de temáticas, igual en el sur. Información, de INEGI 2023, hace falta actualizar un poquito, pero creo que está bien. Y este es un artículo que nos habla acerca de la discapacidad, años vividos con discapacidad acumulada, que es una medida de la carga que tiene una enfermedad sobre la población. En este caso tenemos sobre nuestro eje vertical la edad, 5 a 9 años, hasta 45 a 49 años, y una división entre hombres y mujeres, y sobre el eje horizontal tenemos la carga específica de las patologías dependiendo del color. Azul para espectro autista, rojo para TDA, verde para trastorno de conducta, esquizofrenia, etc. Y lo que podemos ver es que independientemente de la enfermedad que veamos, la carga va aumentando. Desde 2000, por ejemplo, la comparativa que hay con 2021, si tomamos, digamos, trastorno depresivo, que es el moradito, se nota mucho el cambio, donde en 2000 la carga estaba por los 2000 años vividos con discapacidad y en 2021 aumenta bastante. Entonces, con esto básicamente definimos que esto es un problema relevante y que tenemos que tomar en consideración las recomendaciones que hace la OMS. De ahí viene como esta, o la aplicación de esta guía. Esa ya es la versión 2.0, es una versión que se actualizó en 2017 y la actualización básicamente viene, cuenta con 173 páginas en las cuales se describen los protocolos de actuación para personal de primer nivel en 7 categorías diferentes. Estas pueden subdividirse a su vez en más patologías, como por ejemplo psicosis se subdivide en trastorno afectivo bipolar, un protocolo para la parte de manía y otro protocolo para psicosis de cualquier tipo. Normalmente platicaríamos un poquito más acerca de esquizofrenia, pero es aplicable para todo. Y eso es interesante porque no vamos a alcanzar a verla toda, es imposible, son muchas páginas, son muchas situaciones específicas y entonces vamos a verla de manera general, vamos a explicar cómo funciona y para las personas que estén interesadas puedan descargar la guía en su momento y entender desde dónde viene, desde dónde se eligen los criterios y las preguntas o el algoritmo de diagnóstico. Bueno, la primera parte de esta guía es los principios generales de atención, que nos van a decir cómo debemos de atender a las personas, procurando siempre promover lo que viene siendo el respeto, la atención a los derechos humanos, la dignidad, evitando el estigma y garantizando siempre una atención de calidad. Esta parte se va a dividir en dos a su vez. La primera nos va a hablar acerca de las habilidades de comunicación eficaz y la promoción del respeto y la dignidad, y la segunda vamos a evaluar la salud física, que es un tema que pasa mucho, que vemos a un paciente con problemas psiquiátricos y lo primero que pensamos es hay que mandarlo al psiquiatra. No nos detenemos a pensar que, por ejemplo, el paciente pueda tener hipotiroidismo, pueda tener diabetes o pueda tener algún otro tipo de patología o enfermedad que esté afectando a su proceso. Bien, esta es la segunda parte. La segunda parte es el panorama general de los trastornos y se divide en lo que viene siendo depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y adolescente, demencia, trastorno por consumo de sustancias y suicidio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, viendo que la guía se necesita aplicar, la pregunta es ¿cómo se aplica?
porque una de las cosas que es interesante es que si volteamos a ver a 90 países diferentes, cada uno va a tener un sistema de salud diferente, cada uno va a tener como necesidades específicas y entonces tenemos que tener un proceso de adaptación, que es este que viene aquí. La guía menciona que el primer paso es establecer un equipo de la aplicación. Este se va a encargar de hacer un análisis acerca de las situaciones específicas que vienen dentro de la guía, hacer un plan de aplicación, se termina adaptando porque es imposible para todos los sistemas, por ejemplo, tener todos los medicamentos, hay que capacitar y supervisar y después evaluar. Y esto se vuelve un ciclo, de manera que estas guías se van adaptando conforme va pasando el tiempo. Aquí en México, esta guía se aplica desde, 2018-2024, desde la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, aunque también viene en otros indicadores diferentes. Y con todo esto, está haciendo la introducción a la plática. Los objetivos específicos que vamos a tener va a ser conocer las bases de la guía, explicarles cómo funciona un poquito para que podamos empezar a aprender a aplicarla y empezar a aplicarla en los primeros niveles de atención. Aparte, una de las cosas que llama mucho la atención acerca de la guía es que es de 2017 y hay muchos temas que necesitan ser reactualizados. Entre ellos, el tratamiento farmacológico es uno que, nada más por mencionar un ejemplo, se menciona en la guía que no se puede tratar a niños menores de 12 años, cuando sabemos, por ejemplo, que la sertralina se puede utilizar en niños desde 6 años en adelante. Entonces, uno de los temas que tenemos que actualizar constantemente es el uso de tratamiento farmacológico. Nuevamente, adaptar la guía a las situaciones nuevas que aparecen. Esos son los dos objetivos que tenemos ahorita. Esperemos contar con el tiempo disponible como para alcanzar a verlo. Si terminamos, nos ponemos a ver ejemplos. Y entonces, se describen en la guía prácticas esenciales. ¿Qué son estas? Bueno, es básicamente cómo tenemos que tratar al paciente. Este trato de atención para todas las personas usuarias y sus cuidadores, lo que va a fomentar una buena relación, tenemos que hacerla sin juzgar o estigmatizar y siguiendo las normas necesarias para la práctica legales aquí en nuestro país. Aquí empezamos ya a hablar un poquito acerca de ejemplos. Tenemos que hay pacientes que es muy difícil de repente manejar, hay pacientes que es muy difícil tratar. Creo que a todos nos ha pasado, si trabajamos en salud mental, que hay pacientes que de repente colman un poquito, cansan un poquito por el tipo de patología en ocasiones. Lo vemos, por ejemplo, mucho en los hospitales, ¿no? Que están mucho, de repente, un paciente con trastorno bipolar comentando y comentando que necesita algo, que no quiere estar ahí, o ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso a veces molesta a las personas que están cuidando. La idea, por ejemplo, de esta guía es trabajar sobre esto. O de repente los casos son complejos para la persona. A mí, una cuestión como un poquito, pues sí, personal, de estos casos que uno llega. Mi madre se llama Margarita. Me llegó una paciente Margarita, de la misma edad, con la misma historia de mi familia. Y entonces es como de, híjole, y uno aquí cómo responde ante ese tipo de cuestiones. U otro tipo de cosas, ¿no? De repente, trabajando, yo hice mi residencia en el San Juan de Dios, nos llegó un paciente para hospitalización porque decía, es que tengo pensamientos que me dicen en mi cabeza, un trastorno obsesivo compulsivo, que le haga daño a mis hijos, que abuse de ellos. Y entonces yo no quiero hacer eso, prefiero morir antes de este tipo de cuestiones. Y es como de, ¿cómo chingados? Perdón, pero no sentir. Entonces, la idea es justamente esa, es tratar de formar una buena relación sin juzgar a la persona, sin juzgar, por ejemplo, a la persona que tuvo un problema, se molestó, golpeó a otra persona como tal, y fomentar una buena relación, hacer rapport, hacer que la persona confíe en nosotros lo suficiente como para lograr establecer una relación terapéutica que nos ayude a ayudarle en sus emociones, en sus sentimientos. Y no vamos a lograr esto si no podemos liberarnos nosotros de esas emociones que a veces son difíciles de manejar y estableciendo límites adecuados y muchas veces yendo a terapia nosotros mismos. También es importante que hay que seguir las normas necesarias. Tengo que hacer una historia clínica, tengo que hacer, no puedo, por ejemplo, dar un tratamiento farmacológico sin el uso de un consentimiento informado. Ese tipo de cuestiones son importantes porque ayudan a proteger los derechos humanos de la persona y también al mismo tiempo nos ayuda a protegernos a nosotros mismos. Estos principios son los que se establecen aquí. Hay que crear un ambiente que permita a la persona expresarse. Y aquí a veces es complejo, ¿no? Trabajamos, digamos, en algún centro de salud pública, hay muchos pacientes y en ocasiones
llega a haber la necesidad de ver hasta 2 pacientes en un mismo consultorio porque si no, no nos damos abasto. Si hoy voy con un tema, por ejemplo, de abuso sexual, híjole, hablarlo en un espacio compartido con otras personas es muy, muy complejo. Y entonces muchas veces tenemos que generar ese espacio que permita a la persona expresarse, dándole la privacidad necesaria, nosotros no siendo intrusivos, aunque sí preguntando las cosas que necesitamos saber, y logrando llegar a permitir que la persona se exprese, abriendo puertas, no obligando. Y nuevamente tratando de que la persona se sienta segura, creando este rapport que la idea es nos ayude para nosotros ayudar a los demás. Hay que hacer partícipe a la persona, no hay que ser como déspotas y decir tienes que hacer a fuerzas esto. Oye, pero espérame tantito, no es que tenga que tomar a fuerzas este medicamento, quizás pueda haber otras opciones. Bueno, vamos haciendo partícipe a la persona, vamos diciendo esas son las opciones, estos son los efectos adversos que puede ocasionar este medicamento. Yo creo que es importante por estos motivos y razones, poniendo en una balanza hay más beneficios desde mi perspectiva, pero quien se va a tomar el medicamento eres tú. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué preguntas tienes? Y eso ayuda mucho a que la persona confíe y contrarrestar un poquito el estigma que hay en relación, por ejemplo, a que los medicamentos psiquiátricos son adictivos o que de ir al psicólogo, por ejemplo, es ir a un loquero. Bien, es importante comenzar por escuchar, esta escucha activa, porque si yo estoy nada más tecleando en la computadora mientras una persona me está hablando, entonces quizás no sienta la confianza necesaria para decir que tiene pensamientos de muerte o que piensa en el día de hoy hacerse daño. Y entonces es importante mirar a los ojos a la persona, crear una conexión. Estas pequeñas frases de que dan de entendimiento que sí te estoy escuchando, como, ok, parafrasear muchas veces, por ejemplo, funciona mucho en este tipo de cuestiones, es, ok, tú me dijiste esto, esto y esto, entendí bien. Esto ayuda a que la persona se sienta escuchada y que posteriormente permita abrirse para poder nosotros explorar e indagar un poquito más de información. Y ser amistoso, sensible y respetuoso. Eso es bien, bien importante, porque una de las cosas que de repente, por ejemplo, mis pacientes llegan y me dicen, y que estoy seguro que en algún punto quizás han dicho de mí, es, el doctor me dijo esto y por esto ya no regresé. Es ese tipo de cuestiones, ¿no? A mí me ha pasado en lo personal, voy por ejemplo a terapia y es como de, no, y tienes que hacer esto, esto y esto y por esto. Y es como de, ¿cómo? ¿Por qué no me explicas? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué nada más impones cuando yo estoy tratando de entender qué es lo que sucede, ¿no? En ese tipo de situaciones también es importante, y sobre todo en temas de género y de sexualidad, esa parte de ser abierto y ser respetuoso con estos temas. Y ser sensible porque hablar acerca, por ejemplo, de un abuso sexual no es sencillo. No es sencillo y si no soy sensible, nada más estoy poniendo una barrera, entonces la persona no va a sentir la confianza necesaria como para abrirse y nosotros poder hacer lo que estamos ahí para hacer, que es ayudar. Y hay que usar buenas aptitudes para la comunicación. Eso me pasa mucho a mí. Yo tiendo a ser de repente muy técnico y me pongo a explicarle, no, y es que la inflamación que viene con el cerebro y las quinureninas, y el paciente quizás no le interesa eso y no va a saber ni siquiera de lo que estamos hablando. Es muy interesante, se entiende, pero si no puedo simplificar la información lo suficiente para que el paciente entienda, no me va a servir la media hora que le di de explicación. También hay que trabajar en las aptitudes que nosotros tenemos para comunicar. Básicamente, la guía nos dice esto, hay que promover, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar a las personas con respeto y dignidad, proteger la confidencialidad, y eso es muy, muy importante. Ya hablamos un poquito, ya mencionamos el consentimiento informado, que tiene que traer su aviso de privacidad en muchas ocasiones, pero también es importante nosotros asegurarle al paciente, lo que tú me digas no va a salir de aquí. Yo sé que te da miedo, yo sé que te da estrés, pero el compromiso es que a menos que algo te ponga en riesgo, por ejemplo con un adolescente, no vamos a hablar acerca de esta situación. A menos que veamos que hay, por ejemplo, un riesgo de suicidio, no voy a hablar con tus papás acerca de lo que estás contando aquí, porque si no, no vamos a lograr nuevamente ese reporte. Aquí también es importante otro tipo de cuestiones, donde pasa, por ejemplo, que quizás alguien habla acerca de, no sé, es que mi pareja hace esto, esto y esto otro, ¿no? Y la pareja está afuera esperando este tipo de, bueno, no retroalimentación,
pero esperando, por ejemplo, a la persona. Y entonces nosotros tenemos que asegurarle al paciente, al usuario, que lo que está diciendo está seguro con nosotros. Hay que garantizar la privacidad en el entorno, ya lo habíamos platicado, brindar siempre acceso a la información y explicar los riesgos y beneficios. Y nuevamente, esto es para el paciente, para que entienda lo que está haciendo y lo que tiene que hacer, pero también para la protección propia. Hay que asegurarse que la persona dé su consentimiento, hay que promover la autonomía y la vida independiente de la persona, porque dentro de la definición de salud mental también está este proceso de autonomía y el dar también a los demás, y acceso a opciones para toma de decisiones fundadas. Lo que termino haciendo, por ejemplo, mucho en mi consulta es, están esos 3 antidepresivos que creo que te pueden ser útiles. Si me das la decisión a mí, yo decidiría por esto y por esto, pero estas son las opciones diferentes que podemos como modificar o tener. Esto es lo que cambia. Lo que no debemos hacer es discriminar. Vamos a poner una barrera, la persona ya no va a querer acudir y quizás podríamos haber ayudado a una persona que ahora ya empieza a generar estigma ante una situación que podría haber sido positiva. Y nuevamente, eso pasa mucho. Es que los medicamentos causan adicción. Bueno, yo te puedo dar toda esta información, pero si sí te digo, es que sí, siempre que te tomes un tratamiento va a generar dependencia, pues ¿quién va a querer? Está difícil. No hay que pasar por alto las prioridades o los deseos de las personas. Hay que tomar decisiones acerca, en nombre o en vez de la persona con trastornos, no tomar decisiones acerca de la salud de las otras personas. Hay que respetar la autonomía y no usar un lenguaje excesivamente técnico. Ya lo habíamos comentado. Bien, la siguiente parte de esta guía habla un poquito acerca de cuáles son los elementos que tiene que tener una revisión. Aquí es importante que empezamos por el examen mental. Esto porque podemos hacer un examen mental desde que vemos a la persona sentada. Podemos saber quién tiene sueño, podemos saber quién tiene, por ejemplo, quién viene enojado. Pasa, ¿no? Viene el adolescente con su mamá y el adolescente está hecho bolita. Uy, viene enojado, no quiere venir. Entonces, la idea es justamente esa. El examen podemos empezar a observar desde el momento en el que salimos. Por eso es lo primero que platicamos. Pero después, siempre tenemos que preguntarle al paciente, ¿por qué vienes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Desde cuándo empezó? Después pasamos a hacer una historia clínica, esta nuevamente por requerimiento de la norma oficial mexicana, pero también porque nos va a ayudar a darnos datos importantes. Oye, tienes 50 años y tu papá o tu mamá tuvo hipotiroidismo, el hipotiroidismo puede dar depresión, quizás sea necesario hacerte pruebas de tiroides. Hay que buscar más síntomas, no digo nada más que sea así la forma en la que decidimos, pero nos ayuda a dar estos datos importantes. Nos puede decir si hay inflamación o alguna enfermedad autoinmune, pues, si hay antecedentes de enfermedades que puedan ocasionar patologías psiquiátricas o, por ejemplo, alergias o cómo reaccionó un paciente a un tipo de medicamento o un tipo de terapia específica. Entonces, la idea es justamente esa. Aparte, dentro de esta viene todo lo que viene siendo padecimiento actual, donde describimos qué es lo que sucede con el padecimiento de la persona. Después, tenemos que identificar siempre riesgos. Somos parte de salud mental y uno de los riesgos más importantes es la agresividad. Esta agresividad dirigida hacia otras personas, dirigida hacia uno mismo o, por ejemplo, hacia objetos, ¿no? Destructividad como tal. O pasa, por ejemplo, en el caso de las demencias, que las personas se pierden y entonces un adulto mayor con una demencia por Alzheimer, por ejemplo, que ya no recuerda cómo regresar a casa y nosotros tenemos que ayudar a prevenir esos riesgos. Aparte hay otras cuestiones, ¿no? Pero la idea es trabajar en esa identificación. Tenemos que hacer un examen físico, somos la parte médica, pues, por lo menos, para ayudar. Y recuerdo mucho a una de mis maestras que decía, lo mínimo que tienes que checar es ver si la persona tiene reflejos normales, ver si le duele algo, revisar ese algo, si tiene dolor de cabeza, no dejar nada más, pues es por la ansiedad y ya, sino realmente ver que haya, que sea por la ansiedad y no sea por ejemplo, una migraña o algún otro tipo de situaciones, ¿no? Y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. La mayoría de los diagnósticos psiquiátricos son por exclusión. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona. Hay que agregar siempre tratamiento no farmacológico, esto es hacer ejercicio, esto es alimentarse adecuadamente, es decirle a la persona, ¿sabes qué? Estás deprimido, estás deprimida. No te va a ayudar de nada aislarte. No te va a ayudar de nada, por ejemplo, no tener nada de contacto. Sé que debe haber quizás alguna persona, hay que explorar también para ver la red de apoyo de la persona cómo está, pero no
¿por qué no sales con los amigos? ¿O por qué no te diviertes un ratito? Dejas de pensar quizás en toda esta maraña de problemas que hay en la vida. Y por último, hay que decidir un tratamiento farmacológico con énfasis en la descripción de los efectos adversos para la persona, para que ella entienda lo que está tomando o él entienda qué es lo que va a suceder, y manejar también expectativas, porque muchas veces el medicamento psiquiátrico tarda tiempo en hacer efecto, de manera que no le podemos decir al paciente, tómate esto y te vas a sentir mágicamente mejor el día de mañana. Si no, la persona se va a molestar, va a dejar el tratamiento y no nos va a servir de nada. Bien. Para la evaluación de la salud física hay que realizar el examen, ya lo habíamos comentado, siempre dirigido a las molestias del paciente. Hay que considerar un diagnóstico diferencial, para esto los antecedentes son muy útiles y hay que solicitar exámenes del laboratorio en caso de que sea necesario. No hay que olvidar las comorbilidades, esto es muy importante porque nuevamente inflamación es igual a, la depresión es una enfermedad neuroinflamatoria y entonces, por ejemplo, tengo diabetes o tengo obesidad. La obesidad genera inflamación y entonces muchas veces sin resolver quizás o mejorar la diabetes, no vamos a mejorar algunos síntomas. O sin tratar, por ejemplo, el hipotiroidismo, el paciente puede seguir sintiéndose cansado, puede seguir sintiéndose mal, hasta que no se mejore la condición física. Hay que tratar estas comorbilidades como la parte médica, no puedo nada más dejar, y esto pasa muchísimo. Nos pasaba, por ejemplo, durante las guardias, que era donde tenía como esta atención un poquito más clínica con muchos pacientes, donde veíamos al paciente que llegaba con diabetes y estábamos tan enfocados en muchas situaciones en temas como, por ejemplo, del intento de suicidio, de la depresión, que se nos olvidaba dejar el medicamento para la diabetes. ¿Qué terminaba pasando? Pues la persona se descontrolaba, se sentía peor. Y entonces siempre es importante no nada más dar la indicación de la parte psiquiátrica, sino también dar la indicación a la parte médica o, en su caso, en su momento, derivar para quien sea o pueda tratar lo que sea que tenga la persona para hacerlo de manera como adecuada, ¿no? Si tengo una paciente embarazada, entonces pues tiene que verla a un ginecólogo. Yo no me voy a meter en ese tipo de procesos porque lo más que puedo realizar, bueno, no es cierto, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero no le voy a preguntar sus emociones al respecto, nada más. Hay que informar al paciente acerca de los factores de riesgo modificables. Si tienes una vida sedentaria, ¿sabes qué puedes hacer? Movernos, ¿no? La ansiedad, por ejemplo, es mucha energía. Si lo piensan así, no es necesariamente una traducción directa, pero si pensamos en la ansiedad como mucha energía, que está dando vueltas y vueltas y vueltas en el cerebro, y el cerebro se cansa de esta energía y tiene que descargarla hacia el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo como para descargar esta energía? Presiona músculos y de repente, por ejemplo, el corazón es un músculo y la ansiedad se asocia a taquicardia. Los pulmones tienen músculos, ¿no? Y entonces la taquipnea, las respiraciones se aumentan. O puede, por ejemplo, el intestino moverse demasiado y es cuando viene, depende, si alcanza a mover el bolo alimentario, lo que viene siendo diarrea o estreñimiento, ¿no? Pero nuevamente, no es que sea uno así de esta manera, pero una forma de pensarlo sobre la ansiedad es esto. ¿Qué podemos hacer para gastar energía? Ejercicio. Ese tipo de cuestiones, ¿no? También hay que asesorar y eso nos ayuda como para generar un estilo de vida saludable. Eso también incluye la alimentación, que una de las causas comunes de entrar en crisis es no comer. Como han visto el anuncio de cómete un Snickers y está el monstruo en la parte de atrás, a veces el cuerpo no sabe cómo decirnos que tenemos hambre. Y entonces vienen las emociones. Y creo que todos conocemos a una persona que se pone molesta cuando no come, ¿no? Y entonces la idea es justamente esta, generar un estilo de vida que nos ayude a hacer ejercicio, a alimentarnos saludablemente, a no consumir alcohol. Y esto siempre es un tema, ¿no? Oiga, ¿pero puedo tomar alcohol? Bueno, yo lo que te puedo decir, no te voy a decir, no tienes como la capacidad, no sirve de mucho decirle al paciente no lo hagas, pero sí es decirle, si lo consumes vas a tener este y este riesgo, ¿no? Yo lo que te sugiero, lo más saludable es que no lo hagas, pero si estás tomando antidepresivos, pues quizás te puedas emborrachar un poquito más rápido. El alcohol causa por sí mismo ansiedad y depresión, y entonces en estos momentos lo más recomendable es que no lo hagas. Y esa es la indicación. Tampoco voy a andar atrás de ti para ver si lo cumples. Y es importante aquí la vida sexual responsable. Imagínense una paciente que tiene trastorno afectivo bipolar. Con el trastorno afectivo bipolar
se toman tratamientos como valproato de magnesio. Y si la paciente llega a quedar embarazada, entonces existe mucho riesgo que por el valproato que toma el bebé tenga efectos adversos, tenga efectos teratogénicos sobre el tubo neural, sobre la espina dorsal. Y entonces es importante hablar con los pacientes acerca también de su vida sexual. Es parte del comportamiento y por lo tanto parte de la salud mental. Y esto va para todas partes, ¿no? Tenemos pacientes impulsivos. ¿Qué termina sucediendo? Bueno, hay que también platicar. Si vemos que hay factores de riesgo, entonces decir, oye, también hay que vigilar como esa parte, ¿no? Y al mismo tiempo, también hablar acerca de los efectos adversos de los medicamentos, porque el medicamento, por ejemplo, los antidepresivos pueden reducir el líbido de los pacientes. Es parte de todo el proceso. Ya hablando un poquito acerca de la historia clínica o el motivo de consulta, es preguntar, ¿cuál es tu molestia principal? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué crees que inicia? ¿Y cómo cómo fue evolucionando durante el tiempo? Esto nos ayuda a definir algunas cosas. Y de verdad, esto parece que no fuera tan importante porque tratamos muchas veces síntomas, pero el hecho de tener, por ejemplo, un paciente que haya tenido muchos episodios durante la vida de depresión, lo que hace es decirnos, el tiempo del tratamiento farmacológico va a tener que ser diferente. Por eso es que es necesario preguntar todo esto alrededor. Ok, estás en el posparto, una mujer que acaba de tener a su hijo y que se deprimió. ¿Cuál es el riesgo? ¿O por qué tenemos que preguntar esto? Bueno, existe el riesgo de que sea una depresión bipolar y entonces tenemos que buscar otras cosas. Para eso es importante conocer y hacer una buena motivo de consulta. Los antecedentes de enfermedad, hay que preguntar si hay problemas similares en el pasado y tratamientos y hospitalizaciones y procedimientos usados para tratarlo. Esto porque ya hay muchos tratamientos que no necesariamente tienen que ver directamente con medicamentos. Ya hay, por ejemplo, estimulación magnética transcranial repetitiva, estimulación con corriente directa o la terapia electroconvulsiva, que también platicamos que pueden ser utilizados. Pero si un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia, solamente tuvo una respuesta contra terapia electroconvulsiva, es importante saberlo para tomar la decisión si es necesario volver a requerir ese tipo de tratamientos. Aquí es importante que dentro de los antecedentes hay que hablar acerca de las comorbilidades que tiene el paciente. ¿Cómo vas, por ejemplo, de los medicamentos que toma la población en general, mujeres, es los anticonceptivos? Y los anticonceptivos, por ejemplo, pueden causar depresión. Por eso es importante saber qué medicamentos son los que se toma, si hay alguna comorbilidad, como lo que platicábamos, ¿no? Un síndrome de Addison que puede dar también depresión, o si tuvimos, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza y después de eso cambiamos nuestro comportamiento, porque lo importante aquí es ver desde dónde viene, y no nomás eso, sino si tuve respuesta a los tratamientos previos que utilicé y si estoy actualmente tomando un medicamento. De ahí es de donde viene como la decisión de subir, bajar, cambiar, potenciar, etcétera. Y es muy importante utilizar o saber acerca de las alergias del paciente. En cuanto a antecedentes familiares, hay una guía de 2017 de la Asociación Americana de Psiquiatría que nos dice que tenemos que preguntar si estamos viendo problemas de salud mental, siempre antecedentes psiquiátricos. Mamá, papá tuvo algún tipo de problema con respecto a depresión, ansiedad. Hay impulsividad en la familia, hay antecedentes de agresión, hay antecedentes de consumo de sustancias y muy importante, suicidios consumados. Esto es importante porque la persona, si estuvo cerca de ese proceso, se convierte en un superviviente de suicidio. Entonces, el riesgo aumenta de tener consecuencias negativas o de que ellos consumen un suicidio como tal. Y esta misma guía nos dice que los padecimientos endocrinológicos son muy importantes para todo lo que tiene que ver con salud mental, la parte reumatológica que tiene que ver con inflamación, y ya habíamos platicado un poquito acerca de la relación entre inflamación y depresión, y los antecedentes neurológicos, porque muchos de ellos van a modificar el comportamiento, muchos de ellos son heredables, donde por ejemplo parte de la neuropsicología de la epilepsia tiene que ver en ocasiones con aumento de la impulsividad. Entonces, si una persona tiene epilepsia, a veces existe el riesgo de que sea un poco más impulsiva. Bueno, posterior a hacer este tipo de procesos, ya recibimos a nuestro paciente, hacemos un examen mental. Esto podría ser una clase en sí misma, pero la idea es valorar la apariencia de la persona, describirla, si está desaliñada, si no está desaliñada, si trae una vestimenta excesiva para el momento. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, ¿no?
el trastorno bipolar, de repente llega una persona al consultorio vestida como si fuera una noche de gala. Y entonces esto es incongruente, eso es lo que llama la atención. O en la depresión, por ejemplo, vemos que la persona, por el propio proceso patológico, deja de cuidarse, deja de ver su propia higiene. Entonces vemos que la persona, por ejemplo, quizás no se bañó, quizás viene un poquito desaliñada. En el déficit de atención de repente se olvidan cosas y entonces no se puso el cinto, ese tipo de cuestiones. Hay que analizar el comportamiento de la persona, desde si se ve como el afecto, cómo se encuentra, aunque eso viene un poquito después, pero también el comportamiento motor, mueve mucho las manos, el paciente no puede quedarse en un solo lugar, se revuelve mucho en la silla, está con un comportamiento tendiente a ser agresivo, ese tipo de situaciones, ¿no? La actividad motora, describimos movimientos, aquí podemos hablar acerca de tics, podemos hablar acerca de estereotipias, acerca de manierismos, el comportamiento, por ejemplo, o la actividad motora catatónica, el discurso, cómo habla la persona, si es algo fluido, si le está costando trabajo, si habla muy fuerte o si está diciendo groserías. Que la idea aquí es que nos habla acerca de cómo está funcionando el cerebro. Alguien con trastorno bipolar habla parecido a mí, muy rápido. En ese sentido se ve que la persona está duro y dale, duro y dale, duro y dale, y le cuesta trabajo hilar ideas, ¿no? En el contenido del pensamiento podemos agregar procesos como, no procesos, perdón, sino más bien este tipo de temáticas de presencia de ideas de suicidio, pensamientos, por ejemplo, muy persistentes, pensamientos obsesivos, etc. Valoramos el afecto y el ánimo desde cómo observamos a la persona y si ese ánimo que estamos viendo, perdón, ese afecto que estamos viendo es congruente. Hacemos una descripción de la percepción como tal, donde la persona nos dice, tengo alucinaciones o estoy percibiendo cosas extra, estoy viendo, por ejemplo, que hay, no sé, las sombras se están moviendo. Vemos también la atención, cómo está la memoria, esto a través de algunos tests o si se lo olvidan o demás, y el insight, el juicio, y es importante que no viene en muchos lugares, pero para mí la parte del rapport creo que es muy necesaria en el sentido de cómo siento que establecí la relación con la persona. Esto es importante, por ejemplo, en algunos trastornos de personalidad. Llegamos al diagnóstico diferencial, nosotros tenemos más o menos una idea, como en este caso la depresión, pero lo comentábamos, el diagnóstico es un diagnóstico de descarte, de manera que tenemos que comprobar que el paciente o buscar que el paciente no tenga síntomas, por ejemplo, de trastornos físicos, como lo que viene siendo anemia, hipotiroidismo, deficiencias de vitamina B12, uso de medicamentos o otro tipo de trastornos mentales como distimia y trastorno bipolar, una depresión bipolar. Y nuevamente esto es importante porque van a modificar el tratamiento. Si tengo anemia, pues no necesito necesariamente un antidepresivo. Aquí, para hacer el diagnóstico, nosotros utilizamos básicamente dos guías. Tenemos el DSM, que ya no es el DSM-5, es el DSM-5-TR, y el CIE-10 que se sigue utilizando, pero ya existe la versión CIE-11 desde 2000, bueno, ya tienen como 5 años, nada más no ha sido implementada aquí en México. Y lo interesante es que para hacer diagnóstico tienen como ciertas características que son muy similares, pero también, por ejemplo, el DSM-5-TR es más estructurado, todo viene en criterios, mientras que el CIE-10 es un poquito más laxo porque nada más es una narrativa, te describe cómo viene el paciente o cómo es la depresión, no necesariamente te dice tiene que tener esto, esto y esto. El DSM-5 se utiliza más para investigación, aunque también es más adecuado para el aprendizaje, porque cuando no sabemos, más estructura es más sencillo como aprender. Y el CIE-10 es más permisivo para el uso de la clínica, es más laxo, pero legalmente es el que deberíamos de utilizar. Es el que se utiliza en general en todas las áreas de atención. El DSM-5 tiene 19 secciones, el CIE-10 en su caso tiene 10. Y bueno, parte de esa evaluación que estábamos realizando implica la identificación de riesgos, entre ellos los que ya hemos platicado, autolesión o heteroagresión, pero también la destructividad o las consecuencias severas de la enfermedad. Esto es importante porque a veces no pensamos en las consecuencias que pueden tener ciertas patologías. Pensamos mucho desde el punto de vista médico, por lo menos nosotros, estoy seguro que en otras especialidades es diferente, pero la idea aquí es que, no sé, tuve un paciente que en un episodio de manía estuvo regalando camionetas. Nadie se las va a regresar. Perdió millones de dinero y
va a ser muy complejo o muy difícil que ese dinero que se perdió se regrese. Otro paciente con manía compró como 200,000 pesos de melaleuca, cuando a él no le gusta hacer ese tipo de cuestiones. Ahí ya se quedó con esas vitaminas, ya se quedó con ese gasto como tal. Y entonces hay más consecuencias que solamente las médicas. Claro, una depresión, por ejemplo, persistente nos lleva a neuroprogresión, una psicosis persistente nos lleva a deterioro cognitivo, pero también están las otras consecuencias. No me levanté del trabajo, lo perdí. Bueno, ahora tengo que trabajar para hacer, porque nadie me va a regresar ese trabajo, ¿no? Tengo que esforzarme. Y eso termina reforzando muchas veces el propio proceso como tal. Bien, ya casi llegamos como a la mitad de la plática. Vamos bien. Y entonces tengo que generar un plan de tratamiento. Este plan va a basarse en intervenciones farmacológicas. Como médicos tenemos que decir cuál es el mejor tratamiento que tiene que tener el paciente. Tengo que agregar, si tiene comorbilidades, qué otros medicamentos va a requerir. Si tiene diabetes, metformina, sitagliptina, si tiene hipertensión, su captopril, etc. Pero siempre es importante generar estas intervenciones no farmacológicas. Ok, la persona tiene problemas con su peso, hay que hacer ejercicio. Y no le vamos a decir, vete al gimnasio 5 días a la semana, porque va a ser muy difícil, ¿no? Hacer hábitos es complejo. Y entonces lo que podemos muchas veces hacer es decir, ok, ¿a qué sí te puedes comprometer? Un día a la semana, caminar 30 minutos. Bien, cuando se logre que sea consistente, vamos aumentando la cantidad. Lo ideal, según guías de la Asociación de Medicina Familiar, son 150 minutos de intensidad moderada, pero hay que caminar de manera progresiva hacia allá. Nuevamente, luego lo que termina pasando mucho es que un hábito se convierte en 5. Queremos ir al gimnasio, pero me tengo que levantar más temprano, tengo que guardar o sacar la ropa necesaria, tengo que arreglar la comida que me voy a llevar. Y entonces eso es lo que muchas veces vuelve intolerable el continuar con el proceso, ¿no? Aparte de que en un proceso depresivo, por ejemplo, hay temas o hay dificultad con la motivación y hay tendencia a estar cansado o fatigado durante el día. Entonces vamos ayudándole al paciente con las cosas que podamos o con las cosas que se pueda comprometer. Si lo hace, perfecto, y podemos aumentar la cantidad, por ejemplo, de ejercicio. Si no lo hace, reducimos a la mitad, que es normalmente lo que hacemos, ¿no? No puedes, bueno, ¿te puedes comprometer a 15 minutos? Bien, lo hacemos. Igual, estas intervenciones no farmacológicas van en el tenor del ejercicio, de la higiene de sueño siempre. Hay que cuidar mucho el sueño. Los problemas de sueño son un síntoma cardinal de un problema psiquiátrico. Entonces, casi todos los problemas psiquiátricos traen consigo problemas de sueño. Y entonces hay que trabajar siempre la higiene de sueño, hay que cuidar la alimentación, por lo que ya habíamos platicado. Si no comemos, tenemos, por ejemplo, tendencia a tener un poquito más de crisis, a desregularnos, y nuevamente no vamos a tener como los bloques necesarios para hacer la serotonina, para hacer, o por ejemplo, para que la vitamina A necesaria para que nuestro cerebro pueda hacer funcionar los antidepresivos. Otro bloque importante es la socialización. Somos seres humanos, somos seres sociables, y entonces siempre es importante tratar de trabajar con la socialización de la persona, tratar de hacer que se acerque a las personas o generar esta red de apoyo, que creo que viene un poquito más adelante, para las necesidades específicas, o por ejemplo, si tiene riesgo de suicidio, tenemos que apoyar a abrir esa red, ¿no? Hay que valorar si es necesario derivación. Hay que recordar que esta charla está enfocada en primer nivel de atención. ¿Y cuándo vamos a derivar? Cuando no tengamos los recursos necesarios como para atender al paciente. Si tengo un paciente que es una paciente, por ejemplo, que está embarazada, bueno, en primer nivel quizás yo no tenga lo necesario para atenderla, ¿no? Y entonces simple y sencillamente es necesario como empezar a trabajar para derivar. El problema viene cuando no podemos. Y es por eso que esta guía también trae como estas partes, ¿no? De, si no funciona el derivar, puedes empezar con este tipo de tratamientos. Hay que hacer un plan de seguimiento. Normalmente, por ejemplo, las citas tendrían que ser, según la guía, debería ser lo más seguido que pueda. Hay un problema, hay mucha saturación de servicios y entonces, por ejemplo, de repente tengo pacientes que en ciertos servicios de salud llegan a tener citas hasta dentro de un año después. Y entonces es muy complejo, es muy difícil. Incluso hasta en la propia consulta termina en ocasiones siendo complejo citar a un paciente más cercano de 3 o 4 semanas porque hay tendencia a llenarse. Y entonces la idea aquí es generar este plan de seguimiento dependiendo de las necesidades, pero lo ideal, por ejemplo, para un trastorno depresivo debería ser 2 semanas.
Entonces, eso es lo que termina como generando que con todos los pacientes que tienen este tipo de trastornos se llenen estos servicios. Y en este plan de seguimiento siempre hay que agregar síntomas de alarma y cuándo buscar atención. Aquí en el Instituto Jalisciense contamos con la línea de la vida, que no sé si todas las personas lo conozcan, 075 para la parte de la intervención en crisis. Entonces, una de las cosas que en lo personal me gusta hacer en la consulta es, en la receta del paciente, si hay una crisis ya previamente explicado qué es, entonces podemos utilizar el 075 para que te atiendan si en algún momento yo no lo puedo hacer. Normalmente los pacientes tienen mi número de teléfono. Y eso no es algo que todas las personas hagan. De hecho, ya vi que hay personas que hicieron caras. Pero la idea es justamente eso, ¿no? Es darle a los pacientes como la respuesta en caso de que hay una crisis, esto es lo que tengo que realizar. Bien, hay que tratar las comorbilidades, ya lo habíamos platicado, y hay que adaptar a poblaciones especiales. Mujeres embarazadas y lactando. Hay que tratar de evitar los medicamentos en la medida de lo posible. La mayoría de los tratamientos, bueno, trabajar con una mujer embarazada es un poquito complejo desde el punto de vista médico, por el hecho de que casi todo lo que utilicemos puede tener un efecto en bebé. Y entonces eso modifica mucho lo que podemos usar. Aparte, es muy difícil hacer un estudio de investigación en mujeres embarazadas por el hecho de que estamos exponiendo a una vida a, por ejemplo, posibles malformaciones. Y entonces tenemos por un lado que es muy complejo de repente el utilizar medicamentos porque no tenemos mucha información, pero tampoco podemos obtenerla de una manera como a libertad por el hecho de las dificultades éticas que hay al respecto acerca de ese tipo de cuestiones. Lo que se hace para obtener información es pacientes que empezaron, por ejemplo, un embarazo, que ya tenían un tratamiento depresivo, son las que se reclutan para ver qué es lo que sucede con su bebé en ese sentido. ¿Y qué sabemos acerca de esto? Que lo mejor siempre va a ser no utilizar tratamiento farmacológico para depresión o demás, a menos que el beneficio sea claramente mayor que el riesgo. También es importante que conforme va pasando el tiempo, se van agregando nuevas estrategias de tratamiento que pueden ser útiles, por ejemplo, en las personas embarazadas, como puede ser en su momento la terapia electroconvulsiva, pero recientemente nuevamente están llegando estas estrategias como lo que es la estimulación magnética transcranial repetitiva o la estimulación con corriente directa. ¿Qué pasa en primer nivel? Si tengo una paciente embarazada, lo necesario de hacer es derivar. Si hay un problema psiquiátrico, hay que intentar con terapia psicológica y mucha vigilancia y cambios en el estilo de vida, etcétera. ¿Qué pasa con los niños y los adolescentes? Bueno, sus cuerpos funcionan de manera diferente. Normalmente lo que vamos a encontrar va a ser que vamos a tener que disminuir las dosis de medicamento y siempre vamos a intentar primero terapia psicológica, a menos que nuevamente el beneficio de dar un tratamiento sea claramente mayor al riesgo que existe. En los adultos mayores es importante que hay muchas comorbilidades y entonces de los temas que tenemos que revisar siempre va a ser interacciones farmacológicas, tenemos que revisar el riesgo cardiovascular de los pacientes porque puede haber medicamentos como por ejemplo los antipsicóticos, olanzapina, risperidona, que pueden ocasionar problemas al corazón e incluso algunos medicamentos tienen algo que llamamos etiqueta negra, que es como una banderita que nos dice el uso de este medicamento se ha asociado en este tipo de pacientes a este tipo de resultados. En el caso de adultos mayores, por ejemplo, risperidona y los antipsicóticos pueden generar EBC, un infarto cerebral o muerte súbita. Entonces hay que tomar en consideración este tipo de riesgos. Claro, nuevamente, si el beneficio es mayor al riesgo, entonces lo podemos utilizar y siempre tomando en consideración también el funcionamiento de la propia persona, porque puede que tengan, por ejemplo, insuficiencia hepática o pueden que tengan insuficiencia renal y entonces tenemos que ajustar las dosis de tratamiento a cómo está funcionando su riñón, cómo está funcionando su hígado, cómo está funcionando su corazón. Son de las cuestiones más importantes. Ya por último, creo que esta es la última de esta como sección, tenemos lo que vienen siendo intervenciones no farmacológicas, que son la psicoeducación, que es hablar acerca del padecimiento propio del paciente. Ok, tienes depresión, ¿eso qué es? Bueno, es tener tristeza la mayor parte del tiempo, pero quizás sentir la tristeza se manifiesta en, no sé, tengo una paciente, ella fue bailarina durante mucho tiempo durante su vida, tuvo una lesión en la espalda y de repente ya no puede bailar.
este es como un desencadenante para este tipo de procesos. ¿Y qué termina sucediendo? Bueno, esa tristeza se manifiesta en ya ni siquiera escuchar música o querer escuchar música como tal. Los niños, por ejemplo, pueden enojarse mucho, pueden estar muy irritables. Un adolescente puede retraírse. Entonces, aunque haya un nombre para un síntoma, hay que tomar también en consideración cómo lo expresa la persona. En el caso de la depresión es hablar con el paciente y decir, pues eso es tristeza, esto es lo que llamamos anedonia, ¿no? Falta de sentimiento de placer y de motivación por cosas que antes sucedían. Esto es lo que puedes esperar del tratamiento, esto es lo que puedes hacer para mejorar, y si llegas a sentir, por ejemplo, náuseas, si llegas a sentir dolor de cabeza durante los primeros días, esto es normal. Bien, hay que trabajar la red de apoyo de la persona. En un adulto mayor siempre es importante revisar que el cuidador no tenga sobrecarga, porque entonces el paciente, que es nuestro foco, va a dejar de ser cuidado adecuadamente y entonces tenemos problemas. Aparte que esto puede generar también más enfermedad alrededor de lo que viene siendo la familia, alrededor del propio paciente. También esto pasa con los niños. Nada más aquí la red de apoyo no nada más es vigilar si hay violencia intrafamiliar o si hay problemas alrededor de la casa, sino también muchas veces extendernos hasta la escuela y preguntar, ¿cómo te va? ¿Hay algún tipo de problema de violencia, por ejemplo, bullying? Ese tipo de cuestiones. Hay que preguntar siempre por el funcionamiento de las actividades de la vida diaria. Puedes cocinar, puedes comer, te puedes levantar de la cama. ¿Cómo está esta parte, por ejemplo, de vestirte por ti mismo? Siempre hay que trabajar en conjunto con la terapia psicológica, que me gusta mucho pensarla como un tipo de ingeniería a veces del comportamiento. Nos ayuda como a definir las cosas que la persona quiere cambiar de sí misma y los procesos necesarios para llegar hasta ese punto. Entonces es muy importante trabajar en conjunto, porque yo puedo iniciar un tratamiento y es una herramienta, es útil y puede funcionar, pero se ha visto que el uso de terapia psicológica y tratamiento farmacológico en conjunto es mucho mejor que trabajar con uno solo. Entonces siempre lo mejor es trabajar con la terapia, con los psicólogos. Y es bien padre trabajar en conjunto, es bien padre, por ejemplo, platicar y hablar acerca de los pacientes. Aquí tengo algún amigo, Ricardo, por ejemplo, que platicamos acerca de pacientes y de repente está chido que te digan, ok, pero ¿has considerado este otro enfoque? ¿Has considerado que quizás lo que está sucediendo es esto, esto y esto? Y eso te abre un poquito como la perspectiva con los pacientes, sobre todo tomando en consideración que quizás a veces nosotros como médicos no vemos tanto a los pacientes como los psicólogos como tal. Y aquí no nomás se trata de la terapia psicológica, sino estilo de vida saludable, y a veces aquí incluimos, por ejemplo, también nutrición, es muy importante para los trastornos de conducta alimentaria, pero también en los pacientes que tienen comorbilidades como obesidad o como, por ejemplo, diabetes mellitus, que pueden estar interfiriendo en el propio proceso. O tengo un paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal. Cada vez que se toma sus alcoholes, se siente mal. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Sí, tengo que trabajar mi parte médica, pero también él tiene que aprender a comer para no consumir proteína de más que lo haga sentir mal y que después termine en el consumo del alcohol. Podemos también manejar estrategias de manejo del estrés, como por ejemplo respiración, técnicas de relajación, etcétera, y tenemos que hablar siempre de efectos adversos al tratamiento. Esta es la primera parte de la guía. Me gustaría aquí detenerme porque esto es como la parte general. Aquí vamos a hablar un poquito, o bueno, la siguiente sección vamos a ver cómo funcionan los algoritmos que vienen dentro de la guía, pero la idea aquí sería si alguien tiene dudas o preguntas de esta primera sección. Aparte sirve como un respiro porque van como 60 diapositivas, entonces está canijo. Bien, ¿ninguna duda para seguirle? Sí, bueno, aquí lo básico es la disponibilidad. ¿Qué tanto tiene el médico general, el médico familiar, la accesibilidad? Y la accesibilidad a la guía, por ejemplo, vía que lo pueda bajar su teléfono, que lo pueda bajar su computadora, y también la capacitación en el sentido de que se les pueda dar una certificación de que han completado la guía, o por lo menos que han completado la lectura de la guía. Bueno, acerca de esto, es interesante el instituto, nuevamente hablamos de indicadores, lo necesario, ¿no? Necesitamos trabajar a fuerzas en eso.
De los que yo tengo guardados, de los que se trabajaron por parte, por ejemplo, del doctor Aldana y antecesores, tenemos información de que 2016 en adelante ha habido capacitaciones en cada una de las regiones sanitarias. Estas capacitaciones van dirigidas a médicos, a psicólogos, a enfermeros y a trabajadores sociales. Sí no tiene como la distribución tan amplia, recordando que hay como 20 secosamas, si mal no recuerdo, pero, o sea, no se puede llegar directamente a todos los municipios, que sería algo genial, pero algo que se está trabajando también es a través de Secretaría de Salud. La idea es capacitar a todos los médicos directamente que entran al sistema. Sé que no van a ser todos, pero esperemos que esto vaya mejorando en este proceso y replicarlo para psicólogos, replicarlo para enfermeros y replicarlo para trabajo social, pero con un enfoque más para ellos, porque a ellos no les interesa quizás tanto los temas técnicos acerca del uso de medicamentos, como viene más adelante, sino más bien, por ejemplo, el diagnóstico de enfermería, que es diferente a un diagnóstico médico. Entonces la idea es, vamos trabajando para allá, estamos pensando por ahí de septiembre. De ahí en más, tenemos aquí el equipo del instituto que nos apoya a cómo replicar esta guía como tal. En cuanto a la accesibilidad, la guía está disponible en la página de la OMS, uno lo pone así, guía MHGAP, y se puede descargar directamente de manera gratuita. No hay un curso específico en la página de la OMS, pero sí hay varios cursos que nos pueden ayudar a capacitarnos o decir que tuvimos la capacitación o certificación. El problema, muchas de las respuestas ya están en internet, mucha gente lo que hace es se inscribe y 3 horas después ya tiene como el certificado por el hecho de que nada más llegan al examen. Entonces, sí es un tema como interesante al respecto. Parte de los problemas de la capacitación en línea, pero espero que eso haya ayudado como a comentar. El año que más se capacitó a personas fueron 1,300, si mal no recuerdo, por parte del doctor Aldana, en un curso que hubo con la Universidad de Guadalajara y que se replicó en los 6 centros como tal. Sí se intenta, no se logra que se llegue absolutamente a todos, pero se hace. Buenos días, yo lo tomé el curso, estuvo disponible en la página de Facebook y la verdad es que era muy accesible y muy autodidáctico, pues se iban abriendo cada módulo que ibas cursando, te ponían ciertas actividades pues que hacían que tú demostraras que habías leído la guía como tal. Se hacía comentario de casos que hubieras tenido y cómo habías intervenido de acuerdo a la guía, y se tenía más o menos un año para cursar la guía. En el momento en que tú decidías, te metías a la página de Facebook y así ibas avanzando. Se programaban también conferencias en vivo, que si no podías estar en vivo, pues las veías retransmitidas, pero a mí me gustó mucho, pues, me pareció, perdón, me pareció fácil cursarlo y pues yo estoy en Cayizame Estancia Breve, entonces, pues de alguna manera sí tengo conocimiento de los trastornos, de los tratamientos, pero sí siento que me ayudó más para mi trabajo diario. Gracias por el comentario. Y es interesante, también tenemos aquí a la maestra Yaminé que nos está ayudando, ya capacitó, perdón, ya validó la guía, entonces esperemos que ya este año podamos empezar otra vez a trabajar en que el curso se valide y vengan las constancias a través del sistema SNAC. Entonces ya estamos trabajando en eso. Gracias por el comentario. ¿Alguna otra duda? Podemos continuar. Médicos pues están con una agenda saturada y todo esto de la guía pues implica tiempo de calidad que tanto el médico como el psicólogo o trabajo social tenemos que aplicar. No sé si se han hecho mediciones de tiempo de aplicación. Aproximadamente es 1 hora como tal de trabajo, pero es 1 hora constante y no nomás es eso, es el seguimiento a través de los días de los pacientes. Sabemos que es imposible aplicarlo todo y entonces se vuelve como esta duda, ¿no? Estaba platicando con la doctora Claudia Castellanos justamente el día de ayer de, bueno, es que esto es lo que deberíamos hacer nosotros como psiquiatras, ¿por qué se aplica tanto como la parte médica? Y estamos hablando de un ideal, de todo lo que idealmente deberíamos de hacer, pero es un montón.
Y en citas, por ejemplo, de 25, 30 minutos, muchas veces no tenemos la capacidad para hacerlo todo. También algo importante es que hay que distribuir como las responsabilidades. Aquí estamos hablando de una sola cuestión, pero el médico muchas veces se termina abocando a la parte médica, el psicólogo debería de abocarse como a la parte psicológica, que sé que sí se hace, pero también deberíamos de contar con el apoyo, por ejemplo, de trabajo social, que nos apoye con las derivaciones y conocer todos los procesos. Si fuera esto lo único que tenemos que hacer, quizás se lograría, pero el problema es que también están los programas de diabetes, están los programas de hipertensión, están los programas de, por ejemplo, derivación materno-fetal, y entonces ahí es donde se vuelve muy complejo, ¿no? De repente llegamos al final del día con 40 montones de papeles y entonces se vuelve muy difícil realmente aplicarlo absolutamente todo. Eso creo que es algo que me faltó comentar. Ese es el ideal. Definitivamente no vamos a alcanzar a hacerlo de manera ideal, pero hay que tratar, dependiendo de las necesidades del paciente, de ver qué es lo que más necesita y de ahí tomar una decisión. Pero es una pregunta muy interesante, es muy difícil y muy cansado. Justo la plática que teníamos era esa, es que es cansadísimo como una persona que se encargue de todo este proceso. Gracias, doctor. Buen día. Mencionaba sobre la alimentación, que los antidepresivos no funcionaban bien si no había vitamina A. ¿Hay algún tipo de guía en donde se deba, de acuerdo a los medicamentos, la mejor absorción? ¿Qué medicamentos, qué alimentos se deben de consumir y qué alimentos no se deben de consumir en cuestión del mejor funcionamiento del medicamento? Hay guías de recomendaciones, más no una guía que sea clara. Por ejemplo, las guías CANMAT en 2021 liberaron una guía que es de nutracéutica, de fitoterapia y de tratamiento. Esto de la vitamina A, por ejemplo, viene de una molécula que se llama BH4, que se requiere como cofactor para que los tratamientos o las moléculas, por ejemplo, de fenilalanina se terminen convirtiendo en las monoaminas como tal. Cuando se utiliza este cofactor, se requiere ácido fólico como tal, como para lograr reactivarlo. Entonces la idea es esa, ¿no? Es un proceso neuroinflamatorio que luego hace que no haya una respuesta adecuada. La guía específica que le podría sugerir es esta, es guía de la CANMAT, que es la guía, perdón, la Asociación Canadiense de, viene un poquito más adelante, ahorita se los señalo, no recuerdo cuáles son las siglas, pero está muy interesante porque también habla, por ejemplo, acerca de temas como omega 3 para tratamiento de inflamación en ciertos pacientes con proteína C reactiva elevada en depresión, como coadyuvante al tratamiento, y podemos suplementar la parte del omega 3 a través de la dieta, una dieta mediterránea. Entonces, hay ciertos pacientes en específico en los que les es muy útil cuando hay una deficiencia, por ejemplo, de vitamina D, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, pero no necesariamente quiere decir que todos los pacientes vayan a requerir suplementación, aunque con todos podemos trabajar la dieta. Gracias. De nada. Bueno, vamos, nos quedan más o menos 20 minutos de plática. Vamos viendo un poquito cómo la guía funciona. No creo que vayamos a alcanzar a ver los ejemplos finales. Esta es la segunda parte de la guía, cuando ya empezamos a hablar acerca de temas ya específicos. La guía va a componerse de un resumen, un panorama breve, dividido en estas tres partes. La primera es la evaluación, que nos va a decir cómo llegar al diagnóstico. La segunda es el manejo, que nos va a decir cuáles son los protocolos que tenemos que aplicar para el paciente en específico. Y la última es el seguimiento, que tiene que ver con cada cuánto lo tengo que seguir al paciente, con cada cuánto tengo que volver a revisar, por ejemplo, tomar exámenes de laboratorio y demás. Si empezamos con este panorama, perdón, la evaluación, vamos a ver que normalmente va a haber la primera parte que tiene que ver con la detección de síntomas. Después vamos a tener que hacer diagnóstico de diferencial, buscar comorbilidades, modificadores del tratamiento, por ejemplo, en este caso, si hay síntomas conductuales o psicológicos, tenemos que agregar otro tipo de tratamiento como tal. Y, por último, evaluación de las necesidades. Lo pongo específicamente el de demencia porque, por ejemplo, un adulto mayor tiene muchas necesidades diferentes a, por ejemplo, alguien con depresión, que no necesariamente tiene necesidades nutricionales tan elevadas o que no necesariamente tenemos que cuidarle diabetes, hipertensión, etc. Posterior a esto, viene lo que viene siendo ya el algoritmo diagnóstico. Para las personas que conozcan la guía, van a ver justamente que la gran parte de la guía, como 50, 60 páginas, son estos algoritmos que empiezan con una pregunta, de repente se abre como si fuera un árbol de decisiones,
Si la respuesta es positiva, seguimos por el camino coloreado. Si la respuesta es negativa, entonces nos dice, ok, si no tiene esto, por ejemplo, en este caso, no tiene demencia, o es muy poco probable que lo tenga. Después viene esta parte que viene siendo la de manejo, en donde vemos cuáles son los protocolos de atención. En este caso tenemos para el manejo de demencias 2. Si tenemos demencia sin síntomas conductuales o psicológicos, vamos a seguir esto. Si tenemos con síntomas psicológicos, hay que aplicar esto, más un segundo protocolo para el manejo del paciente. Aquí viene el manejo no farmacológico y muchas veces, por ejemplo, si hubiera aquí manejo farmacológico, vendría escrito aquí de esta manera, ¿no? Después vienen todas las intervenciones psicosociales. Esto no hace falta leerlo, eso es todo lo que ya platicamos, nada más enfocado hacia la parte de demencia. Por ejemplo, lo que viene siendo la psicoeducación, pues hay que detectar si, por ejemplo, con quién vamos a hablar acerca del diagnóstico, etcétera, ¿no? Psicoeducación al fin y al cabo. Después, síntomas conductuales, hay que ver qué es lo que se puede realizar, dejar las cosas en un solo lugar. Si encontramos algo para que la persona no se estrese, por ejemplo, una charolita de metal, podemos estarlas dejando ahí para tratar de apoyar a la persona. Ese tipo de cuestiones. Promueve funcionamiento adecuado de las actividades de la vida diaria y intervenciones para mejorar la capacidad cognitiva. Esto es de cada una de las patologías. Hablamos del apoyo a los cuidadores y en caso de que haya síntomas, por ejemplo, un segundo protocolo, se agregan otras medidas. Terminando estas intervenciones que deberían de darse en la primera sesión, tenemos después el seguimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre la respuesta o la pregunta va a ser, ok, ¿la persona mejoró? Continuamos. ¿Y cada cuánto tenemos que continuar, no? Si la persona no mejoró, entonces hay que tomar decisiones. De estas, por ejemplo, en el caso de demencia, casi siempre la respuesta es tratar de referir a un especialista. Y nos dice cuándo derivar. Algunos, cuando hay tratamiento farmacológico, vienen ese tipo de guías y nuevamente aquí la idea es, justamente, estamos hablando de depresión. El antidepresivo que viene en la guía es fluoxetina, es el único que viene como tal, junto con la amitriptilina, pero aquí, por ejemplo, lo que platicamos es eso, amitriptilina se utiliza, es útil para dormir, es útil para tratamiento de depresiones resistentes depresiones resistentes al tratamiento, pero, por ejemplo, la fluoxetina es la única opción que da la guía para tratamiento de adolescentes, cuando realmente tenemos muchas otras opciones como tal. Si empezamos con la evaluación, nuevamente la idea aquí es conocer cómo funciona la guía. ¿O me lo pongo un poquito más? Gracias. Bien, cuando hablamos de evaluación, siempre va a haber un algoritmo diagnóstico basado en criterios. Aquí vamos a poner un ejemplo. Tenemos los criterios del DSM-5 para el trastorno neurocognitivo mayor. Criterio A, evidencia de una sustancial declinación cognitiva de un nivel previo de mayor desempeño en uno más de los dominios cognitivos, aprendizaje y memoria. Ok, hay disminución o deterioro pues de los dominios cognitivos, aprendizaje, memoria, atención compleja, etc. Criterio B, déficit cognitivos suficientes para interferir con la independencia del paciente. C, déficit cognitivos que no ocurren en el contexto de un delirium. Y D, los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a otros trastornos mentales. Aquí la idea es la siguiente, si nos vamos al algoritmo diagnóstico, vamos a tener, primera pregunta, ¿tiene problemas de memoria o de orientación? A, es nuestro criterio A. ¿Tiene la persona dificultades para desempeñar roles o actividades claves? Nuestro criterio B. Hay otras explicaciones para los síntomas, hablábamos específicamente de delirium, criterio C. Y, bueno, ¿tiene la persona depresión moderada? No puede ser ocasionada por otros síntomas, por otras enfermedades. Eso quiere decir que si nosotros en vez de leer las 80 y tantas páginas, por ejemplo, agarramos el DSM-5, en el caso de depresión, en teoría podemos hacer como ingeniería inversa de lo que viene siendo el algoritmo. Y entonces, por ejemplo, primer criterio, 5 más de los síntomas siguientes, de entre estos, estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, tienen que estar sí o sí. Y nos vamos al algoritmo de la depresión. La pregunta, ¿tiene la persona depresión? ¿Cómo lo sabemos? Estado de ánimo deprimido persistente por más de 2 semanas o marcada disminución de interés o el placer en realizar actividades. Entonces, con el criterio A, que normalmente tienden a ser los síntomas nucleares o los síntomas centrales de la enfermedad, podemos entender generalmente la primera pregunta
de nuestra evaluación. Si nos vamos a la siguiente pregunta, vienen todos los síntomas que vienen siendo estos de aquí. Pérdida importante de peso, cambio significativo del apetito o del peso, creencia de que carecen méritos, ¿dónde están? Sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, y así sucesivamente. Entonces, literalmente, la idea aquí es que los criterios específicos se terminan utilizando como forma o se realizan preguntas para facilitar el proceso. Generalmente vamos a encontrar siempre un criterio de disfunción, que también va a estar presente, y vamos a tener que excluir con otras enfermedades. En el caso específico de la depresión es trastorno afectivo bipolar porque el tratamiento cambia, y el criterio con otra exclusión, perdón, con otras patologías, como viene siendo duelo por el fallecimiento. Síntomas de gravedad, síntomas que si están presentes implican que es más grave el proceso, como ideación suicida, y con esto llegamos al diagnóstico. La idea es esa. Los algoritmos básicamente son una traducción en preguntas de los criterios diagnósticos. Y es que tiene lógica cómo funciona la psiquiatría. Sé que suena raro porque todo se parece, pero la idea aquí justamente es esta. Los criterios del DSM-5 van a contar siempre con los siguientes síntomas. Síntomas nucleares o síntomas que tienen que sí o sí estar presentes. En el caso de la depresión ya vimos tristeza presente por más de 2 semanas o anedonia presente por más de 2 semanas, pero si hablamos por ejemplo de ansiedad, van a estar presentes el miedo y el propio síntoma de ansiedad. Síntomas de gravedad, que son los síntomas que se acumulan conforme va pasando, estos que vienen numerados. Entre más síntomas, más grave es el problema, aunque hay síntomas específicos como el tener agorafobia para los problemas de ansiedad implica más gravedad. Una duración específica, 2 semanas para trastorno depresivo, 6 meses para un trastorno de ansiedad. Criterios de exclusión con otra patología psiquiátrica, como por ejemplo en la depresión, el trastorno bipolar, el consumo de sustancias. Los criterios de exclusión farmacológica, porque si estoy utilizando prednisona, la prednisona me puede dar ansiedad y no puedo decir que tengo un trastorno de ansiedad primario. Y los criterios de disfunción, que es nuestro criterio maestro. Siempre que haya un problema psiquiátrico va a tender a haber disfunción. Y así se ven. Tenemos los que ya habíamos hablado, criterios de gravedad, entre más grave es el problema, y vienen normalmente numerados. Síntomas nucleares que tienen que estar presentes, han estado presentes y al menos uno de estos síntomas es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer, y una duración mínima, 2 semanas. Nuevamente, más criterios, más gravedad. Luego, criterio de disfunción, tenemos una exclusión como tal, médica, no se explica mejor por otros trastornos psiquiátricos, un episodio de manía. Y así funcionan absolutamente todos nuestros trastornos o nuestros diagnósticos como tal. Si hablamos, por ejemplo, de temas de ansiedad, tenemos al miedo y la ansiedad como síntomas nucleares, luego está la dificultad para concentrarse, el cansancio y la fatiga. Como síntomas de gravedad, la duración son 6 meses y tenemos que excluir el uso de prednisona, tenemos que excluir, por ejemplo, otro tipo de trastornos como viene siendo la depresión, que puede ser presente con síntomas de ansiedad, etc. Adicciones es exactamente lo mismo. Entonces, aquí lo importante es como entender más o menos cómo funciona esto para después traducir rápidamente los criterios a el algoritmo diagnóstico. En cuanto a la detección de comorbilidades, siempre es importante detectar comorbilidades personales y necesidades, por ejemplo, del ambiente. Entre ellas, por ejemplo, digamos, el poner o asegurar que la casa tenga, por ejemplo, barandales para un paciente con demencia, ¿no? Hay que valorar esto, hay que hablarlo con el paciente y hay que ver los modificadores de tratamiento. Siempre que haya síntomas psicóticos, tenemos que dar un tratamiento antipsicótico. Eso es de cajón. Siempre que haya, por ejemplo, síntomas de manía, tenemos que agregar un estabilizador del estado del ánimo o un antipsicótico que tenga este tipo de efecto. O, por ejemplo, si hay síntomas de agresividad o de suicidio, no me va a cambiar el tratamiento psiquiátrico, pero sí me va a cambiar cómo manejo, por ejemplo, la situación o la red de apoyo del paciente. Entonces, esos son importantes siempre detectarlos. Y van a estar presentes también en nuestro algoritmo. En el caso de demencias, por ejemplo, hay que buscar si el paciente tiene alguna de estas características, porque eso puede modificar el diagnóstico, y las necesidades que tienen que ver con, por ejemplo, las comorbilidades del paciente. Cuando vemos entonces
que hay que valorar como el ambiente. En esta guía en específico viene lo que tiene que ver con niños como tal, que hay que evaluar el entorno doméstico y el escolar. Y en los adultos mayores también es importante evaluar lo que viene siendo al cuidador. Esto porque la persona no está aislada. Este es como un esquema para ayudar a ver esta parte donde la persona tiene a su alrededor a su familia nuclear, esta a su familia extendida, después a las amistades, después al trabajo, después a, por ejemplo, la comunidad o los servicios escolares, dependiendo. Y la idea es que lo que pase en la persona va a terminar afectando en mayor medida a los círculos que están cercanos a. Y entonces también tenemos que tomarlos en consideración en muchas situaciones para designar o ver cuál es el tratamiento que tenemos que hacer, al punto en donde de repente necesitamos hablar a la escuela para ver qué es lo que pueden hacer ellos para apoyar con el niño que tiene déficit de atención y que se está parando a cada rato, por poner un ejemplo. Bien, y estas también están presentes. Siempre las necesidades de los cuidadores, sobre todo en demencia y niños, se van a preguntar. Y ya con esto llegamos como a los modificadores de tratamiento, y la última parte del proceso es lo que viene siendo el manejo. Generalmente son protocolos de atención, los mismos que ya habíamos visto, pero estos se basan en estos principios. Los principios generales de tratamiento propuestos por la ONU en 2009. Y van a ver que se van a reflejar en otros procesos, ¿no? Siempre considerar el riesgo-beneficio. Si tengo una paciente embarazada, ¿es mejor darle el medicamento o es mejor utilizar terapia psicológica o algún otro tipo de tratamiento? Se debe involucrar siempre al paciente en su tratamiento. Tenemos que preguntarle, él va a ser quien va a tomar el medicamento como tal. La mayoría de los trastornos psiquiátricos deben tratarse con intervenciones farmacológicas. Y no farmacológicas, no se debe prescribir sin realizar una historia clínica adecuada. El paciente debe tener claro el tiempo del tratamiento. Se debe aumentar de manera gradual el tratamiento, especialmente en poblaciones vulnerables, estas siempre con la mínima dosis efectiva. Hay que ajustar el tratamiento en base a las diferencias del metabolismo del fármaco. Se debe hablar acerca de los posibles efectos adversos y cómo tratarlos o disminuirlos. Siempre en cada cita de seguimiento hay que preguntar por el apego, siempre pensamientos de muerte o comportamiento suicida para suicida, y buscar antecedentes de consumo de sustancias. Eso es como de cajón. Se deberá reducir el medicamento de manera gradual y en general se deberá evitar la polifarmacia, que se refiere a dos tipos de medicamentos del mismo tipo. Esto es importante que si se llega a utilizar, por ejemplo, en algunos casos, digamos, venlafaxina y bupropión, que podrían ser considerados como el mismo tipo, pero la idea aquí es potenciar efectos diferentes. El bupropión es bueno para el tabaco, por ejemplo, o es útil para personas con déficit de atención. Y entonces, si estoy tratando la depresión con la venlafaxina, que el bupropión también ayuda para eso, pero tengo esos otros problemas, quizás lo puedo utilizar como parte del proceso. El problema aquí es que más del mismo tipo pueden generar más efectos adversos, un síndrome serotoninérgico, etc. Y se deben de seguir algunas reglas en poblaciones vulnerables. Mujeres durante el embarazo o la lactancia, niños, niñas y adolescentes. En las mujeres siempre se prefiere derivar el caso siempre que sea posible. Si no es posible, hay que valorar los riesgos teratogénicos. Los antidepresivos pueden ocasionar, por ejemplo, aumento del riesgo de malformaciones cardiovasculares o, por ejemplo, la fluoxetina puede pasar a través de la leche cuando la mamá está amamantando. Entonces, esto puede hacer que el paciente, el bebé, termine consumiendo dosis pequeñas del medicamento y tenga efectos adversos secundarios. La idea es esa, por eso es importante. Se intentará siempre el uso de terapia psicológica a menos que el beneficio del uso del medicamento sea mayor y a riesgo muy elevado de suicidio además, y se prefieren medicamentos con vida media menor, porque por ejemplo la fluoxetina dura 72 horas en el cuerpo, metabolitos activos pueden durar hasta una semana, y el hecho de tener medicamento constante renovando hace que se acumule, y esto puede tener efectos deleterios. Con las niñas y los niños siempre hay que considerar el tratamiento psicológico, no indicar tratamiento farmacológico a menores de 6 años, realizar siempre intervenciones sociales, estas incluyen en la escuela, incluyen en la familia, utilizar de primera línea medicamentos como fluoxetina, esto es lo que dice la guía, pero como les comentaba, se puede utilizar medicamentos como la sertralina desde los 6 años de manera segura, no hay que utilizar medicamentos como amitriptilina y las dosis de tratamiento siempre tienden a ser menores. Y en las personas de tercera edad hay que tener cuidado siempre al estado general, más comorbilidades, más riesgo de interacciones, más fragilidad, más riesgo de caídas, más consecuencias negativas de este tipo de procesos. Ya en el seguimiento, en cada seguimiento hay que evaluar los síntomas, mejoró o no mejoró, los efectos secundarios de los medicamentos,
tuvo alguno. Hay algunos que de repente hasta pueden llegar a sacar un poquito de onda, porque luego no los asociamos a dolor de espalda, por ejemplo. Entonces, es importante siempre preguntarle al paciente y hacer una revisión rápida a través de aparatos y sistemas. ¿Hay alguna molestia, algún tipo de dolor? ¿Hay algún tipo de sequedad de boca? ¿Ha sentido que se ha deshidratado un poco más con el uso de antidepresivos? Ese tipo de cuestiones. Hay que valorar siempre la adherencia al tratamiento y en caso de que no haya cumplimiento, hay que ver por qué no se toman los medicamentos recetados, por qué no se asiste a la consulta de manera común, y la participación de los cuidadores es muy importante, entonces muchas veces hay que hablar con ellos. Hay que evaluar las condiciones médicas simultáneas, diabetes, hipertensión, epilepsia, etcétera, las necesidades de apoyo psicosocial y de educación, y siempre evaluar riesgos, en este caso suicidio, agresión, etcétera. Con todos estos antecedentes, la idea es interpretar fácilmente la guía. La idea es justamente esa. En todas las patologías diferentes vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar una definición del problema, los criterios diagnósticos para hacer el diagnóstico como tal, cómo vamos a descartar otras enfermedades que se pueden padecer, de ahí tomar una decisión respecto al tipo de tratamiento que vamos a dar, si es necesario reenviar al paciente para que reciba atención especializada y en caso de que necesitamos realizar como esta parte del seguimiento por cuenta propia o en el primer nivel, ¿qué intervenciones tenemos que hacer de manera psicosocial, de manera no farmacológica, de manera con el medicamento y el seguimiento que tenemos que darle? Bueno, traigo un poquito más como tal, pero para dar un minuto para si hay alguna duda o pregunta extra, creo que hasta aquí nos quedamos. Bueno, la semana pasada estaba en el hospital, Congreso de Hospitales Civiles, el CIAM, y estábamos en un foro que es de participación interinstitucional. El foro se dirigió hacia la formación de recursos humanos en salud. Tenemos guías MHGAP desde el 2000, actualizadas en 2017. Y mi pregunta sería, y como se los dije en el foro, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una guía, vamos a decirlo, de evidencia generada por el Banco Mundial, que son la carga global de enfermedad, ¿por qué no nos dirigimos en la formación de recursos a esa carga global de enfermedad? La guía MHGAP está precisamente basada en esta carga global de enfermedad y se dirige hacia los problemas más frecuentes y cómo abordarlos. La pregunta sería, ¿qué tanto hemos logrado insertar la guía MHGAP como el plan de estudios en medicina, ¿sí? Para que esto que estamos haciendo con los que no recibieron eventualmente esta información, pues nosotros estamos tratando de parchar lo que no se ha hecho en las escuelas. Sin embargo, en las escuelas sí tenemos el espacio y el tiempo para poder hacer esta capacitación de manera adecuada y sacar a los médicos ya formados, pues con esta información que sería básica y que cada vez está teniendo más impacto en el examen nacional de residencias, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, en 25 años, ¿qué tanto hemos impactado en la formación de recursos de médicos o de psicólogos o de trabajadores sociales? Como comentábamos, realmente, bueno, es una pregunta muy interesante porque una de las cosas que me puse a buscar es justamente cómo medir el impacto. No hay un protocolo, por lo menos aquí en México, que diga, ahorita que estamos hablando acerca de MHGAP, estamos compartiendo la información, pero digamos, en un año después valoramos qué tantos intentos de suicidio hubo, qué tanto, por ejemplo, episodios depresivos fueron tratados, etcétera. Y por lo menos yo no pude encontrar algo al respecto. Es algo que estaba leyendo hace unos días cuando estaba preparándome como para dar la sesión. Entonces entiendo que es eso, ¿no? Y aún a pesar de que se dé, ¿cómo sabemos que funciona y qué tanto podemos realmente aplicar? Ya preguntaba a la compañera que, bueno, son muchas cosas las que hay que hacer. En una cita en promedio, por ejemplo, de 20 minutos, de 30 minutos, ¿qué tanto es posible realmente lograr de absolutamente todo esto, ¿no? De manera que no hay una forma para medir realmente el impacto fuera del número de personas capacitadas en la guía.
que son muchas y que nuevamente el equipo está aquí presente y ha trabajado constantemente y lo sé porque me hablan para pedirme las constancias y no se las he entregado y luego no contesto y así, pero la idea es justamente esa, solamente sabemos que hay este número de personas capacitadas, pero no necesariamente implica, una, que se recapaciten en el tiempo necesario, que deberían de ser 2 años, y dos, entiendo la idea, justo platicamos hace ratito, que era lo que iba al inicio, que una de las ideas que traíamos y que estábamos platicando con la doctora Miriam Martín González era de agarrar a todas las personas que hacen servicio social o que van a estar en el internado, por ejemplo, y desde ahí decir, esta es una capacitación obligatoria, vamos a aplicarlas en ese sentido. Una de las cosas que platicamos en su momento con el doctor Ojeda, porque ya habíamos mencionado esta idea, era que el problema que terminaba viendo es que, ok, damos la capacitación, pero luego el personal que atiende no tiene tampoco todo el tiempo, o no hay la cantidad de personas necesarias. Y no estoy diciendo que no se haga por eso, porque de todos modos la capacitación va a ayudar y es parte del punto de la guía, el descargar del tercer nivel todos los procesos de salud mental. No todos, tienen que llegar los procesos que deberían de llegar, ¿no?, a tercer nivel. Pero la idea es justamente esa, es también puede que aumente la afluencia de pacientes con ese tipo de trastornos cuando se detectan, porque se detectan más, a las instancias que deberían de tratarlos, pero llegamos al punto en donde no tenemos gente suficiente para hacerlo. Y entonces es como un círculo vicioso. La idea es esa. Creo que es una idea muy buena, ya lo habíamos platicado con la doctora Miriam. ¿Qué mejor que capacitar desde un inicio a las personas que tarde o que temprano, aunque no se vuelvan a recapacitar cada 2 años, que sepan más o menos cuál es el proceso que se debería de seguir? ¿Quién va a terminar atendiendo esto? Médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadoras sociales. Y desde ahí estamos empezando a trabajar para llegar hacia allá. Esperemos que por ahí en septiembre le podamos dar buenas noticias acerca de esto. No, un poquito antes, en agosto. Pero la idea es más o menos esa. Acercarnos a la gente que está aprendiendo. Ahí es obligatorio, ¿no? Podemos tratar de que se trabaje de esa manera. Bien, pues hasta aquí le dejamos. Es importante que, bueno, cualquier duda o pregunta me van a estar viendo por aquí. La idea es esa, creo que cumplimos con los objetivos. Agradezco mucho su atención, me pusieron a leer mucho para esta plática, no la alcanzamos a dar toda, pero espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito, acerca de estos temas. Gracias. Muy bien. Muy bien, procedemos a la entrega del reconocimiento que se le otorga al doctor Andrés González Meléndez. Dice, el OPD Servicios de Salud Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, otorga el siguiente reconocimiento al doctor Andrés González Meléndez por su participación como ponente en el primer Congreso Internacional Los Aspectos Diagnósticos en Salud Mental, con el curso taller Uso de la Guía MHGAP, Zapopan, Jalisco, 10 de abril 2025, y firman doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, doctor Héctor Hugo Bravo Hernández, director del OPD Servicios de Salud Jalisco, y doctor Héctor Raúl González Pérez Gómez, secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias. Se solicita a todos los asistentes permanecer en sus lugares para proceder al acto inaugural. Gracias.